revelación divina, el juicio sagrado que transformó a Moab y la Fe que cumplió el plan de Dios en el tercer año de Joacim, rey de Judá. El pueblo de Israel avanzaba a pasos firmes hacia la tierra prometida, marchando bajo la protección del Dios de Jacob. Este movimiento despertó el terror en el corazón del rey Balac de Moab, quien, sintiendo la oscuridad espiritual que se cernía sobre su reino, veía cómo la opresión que ejercían sobre los israelitas había atraído la ira divina. Balac, desesperado y cegado por su temor, convocó a Balaam, un conocido profeta cuya voz podía alterar destinos, dispuesto a ofrecer la bendición o la maldición, dependiendo del oro que le ofrecieran. Mientras Balaam emprende su viaje hacia Moab, una oscura carretera serpenteante se extiende ante él. Su mente anhelaba riquezas, pero su corazón batía en un leve desasosiego. La fama siempre había sido una tentación. En medio de esta lucha interna, un acontecimiento extraordinario quebrantó su obscura normalidad. En el camino, su asno se detuvo abruptamente, negándose a avanzar. Los ojos del profeta, ensombrecidos por el deseo de recompensas terrenales, no vislumbraron la imponente figura de un ángel del Señor, que portaba una espada fulgurante. Fue entonces cuando la bestia, dotada de una sabiduría extraordinaria, habló: ¿No soy yo tu asno, sobre el cual has montado desde tu niñez hasta hoy? Nunca he sido rebelde hacia ti. El alma de Balaam tembló ante esta manifestación divina. En su corazón, resonaron las palabras de Dios, revelándole que no podía maldecir a quienes él ya había bendecido. El mensaje a través de su asno fue claro: Israel es un pueblo separado, protegido por el Altísimo. Cada palabra de advertencia penetró su ser como un destello de luz en la más profunda oscuridad. Balaam, enfrentándose a la luz de la verdad, comenzó a cuestionar sus deseos materiales. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Balac, en su aflicción, ignoraba las advertencias que se le presentaban, confiado aún en sus ídolos, mientras los moabitas comenzaban a cuestionar su fe. Frente a la integridad de Balaam, que rechazaba la ganancia por encima de la voluntad divina, el eco de una transformación comenzaba a resonar en los corazones de su pueblo. Tensión y expectativa se manifestaban en cada rincón de Moab. Sin embargo, la sombra de la idolatría sobre el rey perduraba. El clímax de esta revelación se acercaba. Balaam, al mirar hacia el horizonte, vislumbró a la estrella de Jacob, cuya luz iluminaba la senda hacia un futuro incierto pero lleno de promesa. La pregunta flotaba en el aire: ¿podría Moab olvidar sus divinidades vacías y reconocer al Dios verdadero que transformaba maldiciones en bendiciones? La historia aguardaba el desenlace, invitando a su audiencia a reflexionar sobre su propia lealtad y fe. En la tierra de Moab, bajo la sombra de las montañas y el eco inquietante de las disputas, el rey Balac se vio sacudido por la angustia. La llegada de Balaam había traído consigo una carga espiritual que perturbaba su corazón. Sin embargo, el rey no podía permitirse sucumbir. La exaltación de su ego lo mantenía encadenado a la práctica de la idolatría. Mientras tanto, Balaam, tocado por la advertencia divina a través de su asno, reflexionaba sobre su misión. La luz que había vislumbrado no era simplemente un fulgor de oro y gloria. En su corazón, se comenzaba a gestar un conflicto mayor. El temor de Dios luchaba contra su anhelo de riquezas. A medida que se acercaba al palacio de Balac, un viento frío soplaba, como si la creación misma respirara expectante ante lo que estaba por acontecer. ¿Qué haré?, pensaba Balaam mientras sus pasos resonaban en el camino de piedras. ¿Seguiré la senda de la ambición o atenderé la voz del Altísimo que me ha revelado su voluntad? Así comenzó la primera de las 3 ceremonias que Balac había preparado en las llanuras de Moab. Con una ostentación desbordante, el rey llevó a Balaam a la cima de un monte, desde donde se podía ver el campamento de Israel. Con diversos sacrificios, Balac esperaba atraer la bendición sobre sí mismo y su pueblo, convencido de que la maldición sobre Israel podía hacerse realidad a través de Balaam. Balaam, en su interior, luchaba. Alzó sus ojos y los posó en el pueblo fiel de Dios, allí donde las tribus de Israel se establecieron bajo la promesa sagrada.
La palabra del Señor resonaba en su oído: no maldecirás a mi pueblo, porque son benditos. Números 23, 8. Balac lo instó a profetizar, presionando con un ímpetu avasallador, pero el profeta, guiado por la mano divina, levantó su voz en bendición. ¿Qué maldición podrá pronunciarse sobre Jacob? ¿Qué juicio contra Israel? Números 23, 8. Las palabras fluían de sus labios con un poder desconocido, transformando el sacrificio en alabanza. Balac, atónito, vio que su plan se desvanecía ante la soberanía de Dios. La ira crecía en su corazón al escuchar no solo bendiciones, sino también visiones de un futuro glorioso marcado por un rey que dominaría con justicia. Fue entonces cuando Balac, frustrado por el desenlace, llevó a Balaam a una nueva cima, en busca del resultado que anhelaba. Quizá, pensó el rey, si cambiamos el lugar, se alterará el destino. Aún así, Balaam sabía que no había lugar donde se pudiese alterar la voluntad del Altísimo. Contempló nuevamente a Israel, cuyas tierras prometidas brillaban bajo la mirada divina. Y así, se cumplía el propósito de Dios a través de cada obstáculo. La esperanza comenzaba a brotar en los corazones moabitas, quienes inquietamente escuchaban la profecía que se emitía desde los labios del profeta: una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel. Números 12 y 17. La palabra envolvía a Moab en una pregunta: ¿podría ello significar un nuevo comienzo? La noche comenzó a caer, y con ella, la sombra de la revelación. Los corazones de los moabitas se agitaban ante la posibilidad de un cambio, un futuro donde su rey podría caer de rodillas ante el verdadero Dios. En el silencio profundo, Balaam palpitaba haciendo eco a los impulsos de la revelación. ¿Sería este el momento en que la soberanía de Dios prevalecería sobre todas las naciones, recordando a Moab que nadie se opone a sus promesas? La atmósfera crujía de expectativa, como si el cielo mismo se preparara para desatar la plenitud de su plan. El futuro aguardaba, muy cerca, una conclusión intrigante que pronto se revelaría en la historia del pueblo de Dios. El rey Balac y Balaam se encuentran al borde de un desenlace, cargados de decisiones profundas que definirían no solo su destino, sino también el camino de muchos. En su confusión, descubrirían que en la rebelión hay redención, y que el poder de Dios transforma no solo las maldiciones en bendiciones, sino también los corazones de aquellos que luchan en la oscuridad. La tremenda verdad de la revelación recayó como una sombra sobre la cima del monte donde Balac llevó a Balaam. La intención del rey era clara: desviar la palabra de Dios y encauzarla hacia el deseo de maldecir. Pero el Altísimo se mantenía firme, y la voz de Balaam resonaba como un repique de campanas en un amanecer espiritual: ¿acaso no es Dios quien ha establecido esta nación en su promesa? La pausa en la atmósfera fue densa. Balac, con el rostro crispado por la frustración, exigió: ¿no hay poder en tus palabras? Maleduqueles. Gana el favor de nuestros dioses. Balaam, sintiendo el ardor de la presión, miró hacia el horizonte donde se extendía el campamento israelita. En su visión se entrelazaban tanto la gloria divinal como el desdén del rey. Su corazón latía conforme comprendía la responsabilidad que le había sido asignada. La voz del Señor no era simplemente una guía, sino la esperanza misma para todos los pueblos. El que te bendiga, será bendecido, y el que te maldiga, será maldito. Génesis 12, 3, resonó en su mente como un eco inagotable del pacto de Dios. En un acto de obediencia, comenzó a pronunciar las palabras: mira, el pueblo que vive solo, y no se considera entre las naciones. Números 23, 9. Cada palabra parecía fluir de un manantial celestial, llevándose consigo las sombras del miedo que invadían a Balac. Los líos de la maldición se convertían en una prenda de bendición, despojando al rey de su orgullo pasajero. ¿Cómo podría yo maldecir a quien Dios no ha maldecido?, afirmó Balaam con firmeza. La verdad de Dios era inquebrantable, y Balac se hallaba atrapado en una telaraña de impotencia. Los signos de su desesperación se hacían cada vez más evidentes: el rey era un hombre atrapado entre el deseo de alcanzar el poder y el reconocimiento de la autoridad suprema que residía en el cielo. En ese momento, un susurro poderoso atravesó el aire. No era un viento ordinario, era el espíritu de la revelación que atravesó los corazones de aquellos que observaban. Los moabitas comenzaron a murmurar, asimilando estas palabras como si fueran semillas que brotaban en terrenos fértiles. Su esperanza comenzó a florecer. Mientras Balac llamaba a la acción, deseando cambiar nuevamente la postura de Balaam, se dio cuenta de lo vano de su esfuerzo. Balaam estaba ya siendo transformado.
En ese instante, una nueva iluminación en su corazón creció, haciendo que las riquezas de Moab se desvanecieran en insignificancia ante la grandeza de la verdad de Dios. Balaam, ahora más que un simple profeta al que se le pagaba, se sentía empoderado por un propósito espiritual más profundo. Una estrella se levantaba, un cetro se establecía, y más allá de todo lo que se veía, una promesa no solo afectaba a Israel, sino que comenzaba a resonar en los confines de Moab. Era un mensaje divino en el que se vislumbraba que incluso la postura de un rey frente a la soberanía de Dios podría ser transformada. Hasta los corazones más duros podían ser moldeados a la imagen del Creador. Mientras la noche caía, llenando el aire con un manto de misterio, Balaam experimentaba la expectativa de una respuesta en lo profundo de su ser. Las dudas estaban siendo desnudadas, y en esa oscuridad se gestaba la luz de un nuevo entendimiento, una respuesta del cielo a la súplica ferviente del pueblo. ¿Qué otros secretos guardaba Dios en este juego cósmico de fe y desafío? En la distancia, más allá de lo visible, el propósito divino aguardaba su hora. El rey Balac se hallaba cada vez más perdido en su embrollo, y la angustia comenzaba a ceder lugar a una revelación que transformaría no solo a individuos, sino a naciones enteras. Sin duda, el plan de Dios se desplegaría, trayendo esperanza y redención a aquellos que se atrevan a creer. La pregunta se mantenía en el aire, ¿habría un despertar en los corazones del pueblo de Moab, y la voluntad de Dios vencería las barreras del orgullo humano? La historia apenas comenzaba a desvelar su dramática conexión en el tejido del tiempo. Las estrellas comenzaban a titilar en el vasto firmamento, y un profundo silencio envolvía el monte desde donde Balaam profería las palabras del Altísimo. Sin embargo, en el corazón del rey Balac, la inquietud no cesaba. Su desafío era imposible de ignorar, como un eco persistente que retumbaba en su mente. ¿Cómo podía un hombre semejante contradecir la voluntad de los dioses que él había venerado toda su vida? Escucha, divino Balaam, imploró Balac, sus ojos destilando una mezcla de desafío y desesperación. Si estas bendiciones son la respuesta de tu Dios, entonces aún así tengo la fe que conquiste los cielos en mi favor. Te pagaré riquezas sin igual, oro en abundancia, si haces que el Dios de Israel ceda ante el poder de los nuestros. Con cada palabra, Balac se adentraba más en la oscuridad de su corazón, buscando fortuna en un camino que conducía a la ruina. A pesar de la atracción del oro, Balaam sentía que la sombra del deber lo guiaba. Con una voz de certeza, pronunció: no me basta ser un hombre que transita entre humanos y dioses. Soy un portavoz de aquel que es, y al decir esto, la atmósfera se impregnó de un poder sobrenatural. La brisa acarició su rostro, como la mano de la providencia misma, y el manto de la revelación se fue aproximando nuevamente. Sintiéndose impulsado por el Espíritu de Dios, Balaam comenzó a hablar: desde las alturas observaré, mirando a los hijos de Jacob, y cuando los montes se levantan de nuevo, verán su poder. Números 23, 9. Sus palabras, cargadas de promesas celestiales, resonaban en el aire como un canto de júbilo imposible de acallar, y Balac, atónito, se dio cuenta de que estaba frente a un poder que superaba a cualquiera de sus ídolos. Los moabitas, quienes anhelaban la victoria, se sentían abrumados por una mezcla de temor y admiración. En su interior, la semilla de la fe comenzaba a luchar contra la desesperanza que les había alimentado durante tanto tiempo. La proclamación de Balaam se tornó en un testimonio de claridad, un recordatorio del pacto divino: he aquí, yo los he visto desde lo alto, y a la luz de Dios ellos brillan como estrellas. Números 12 y 17. Pero Balac no se amedrentaba. Debes encontrar la forma, Balaam. Los israelitas son numerosos, y si el viento de su Dios sopla en contra nuestra, nada nos salvará, balbuceó, cada vez más incierto ante las palabras llenas de poder y luz. El profeta sintió en su interior el peso de la verdad revelada, y una nueva luz brilló en su corazón. No era solo un intermediario, sino un portador de un mensaje que iba más allá de la ambición de Balac. Fue entonces que se le dio la visión más intensa. De ellos nacerá una estrella, y un cetro levantándose en Israel. Números 12 y 17, proclamó, y la audiencia contuvo el aliento. La conexión del futuro con la esperanza se convertía en un claro anuncio de redención. El eco de su voz atravesó la multitud, resonando en el vacío de sus mentes, repletas de la incertidumbre animada por la idolatría. Este mensaje de futuro comenzó a abrir nuevas perspectivas en sus corazones endurecidos. Los murmullos entre ellos sugirieron algo nuevo, algo vibrante, el nacimiento de una fe. Balac, temiendo que su dominio se evaporara entre el aliento divino, maldijo su infortunio, mientras el silencio se tornaba en contemplación.
¿Cómo podría estar la salvación tan cercana cuando todo parecía perdido? No solo los israelitas estaban en juego, sino él mismo y su reino. Mientras el pueblo veía sus ídolos derrumbarse en la luz de la verdad, el rey moabita clamó: «Sálvanos, aún así, de esta condena que me ciega. Escucha mi súplica». En esa súplica desgarradora y desesperada, un nuevo desafío comienza a florecer. ¿Cuánto podría resistir el coraje del rey ante la revelación del verdadero Dios? Cada rey, cada nación, enfrentaría la decisión de seguir el camino oscuro de la desobediencia o aceptar el brillo de la luz. La noche se encontraba profunda, y a lo lejos, el eco de la voz divina ensordecía los murmullos. La historia de Balac y Balaam apenas comenzaba a desvelar los designios de Dios. Con cada paso en el sendero de la revelación, infringían barreras, y el propósito eterno aguardaba su cumplimiento. El reino de Moab se encontraba en la cúspide de la decisión, en el hilo frágil donde la fe y la perdición se entrelazaban. La pregunta era aguda en el aire: ¿sería este un tiempo de juicio o un umbral de despertamiento? El horizonte se oscurecía con las exigencias del cielo, mientras la luz de Dios comenzaba a desenmascarar la grandeza de su plan, redención o condenación. La respuesta del Altísimo se aproximaba, aguardando su momento culminante. El viento soplaba con fuerza en las alturas, recogiendo los ecos de la noche, mientras Balac, con el rostro ansioso, observaba cómo Balaam contemplaba el horizonte. Los cielos parecían responder a la inquietud que lo consumía. «¿Qué más puedes decirme, hombre de Dios?», inquirió, su voz temblando como una hoja en el viento. Balaam, sumido en un profundo estado de oración, cerró los ojos y permitió que la divina revelación penetrara su ser. En su espíritu resonaban las palabras ya dictadas por el Altísimo, y su corazón ardía con la urgencia de un mensaje que era más que una simple advertencia: «Balac, el Dios de Israel, es el único que tiene la autoridad para bendecir y maldecir. Escucha con atención lo que él ha de decir sobre tu pueblo». La voz que emergió de sus labios fue como un trueno distante, repleta de autoridad. «No hay maldición que prevalezca sobre Jacob, ni hay maldición que pueda prosperar sobre Israel». Números 23, 8. Las palabras de Balaam resonaron en el corazón de los presentes, encendiendo la desesperación en Balac, quien mientras más oía, más su corazón se hundía en la desesperanza. «Silencio», gritó Balac. «Este juego de palabras no me salvará. ¿Qué harás para que mi pueblo prevalezca?». Su voz se volvió un lamento, temiendo la verdad que se desplegaba ante él. El profeta, ahora invadido por una revelación aún más profunda, añadió: «Los que habitan en la presencia del Altísimo son independientes de la suerte del hombre. El que ha forjado el destino de su pueblo no se dejará mover por oro ni promesas en vano. Él es su rey, y de él proviene su protección». A medida que las palabras de Balaam se deslizaban en el aire, un murmullo comenzó a elevarse entre los moabitas. Mientras la esperanza renacía en algunos, el terror se apoderaba de otros. Su rey estaba frente a un profeta que representaba la voluntad de un Dios viviente. Desde el fondo de su ser, Balac sintió que el hilo de su propio destino se alejaba de sus manos. La noche se tornaba pesada, como si las mismas estrellas presenciaran la batalla entre la luz y la oscuridad. En este duelo de voluntades, la decisión de Balac se suspendía en el aire, un aliento entre lo eterno y lo temporal. En ese silencio electrizado, Balaam levantó su mano, mirando al cielo, profetizó de nuevo: «He aquí, el pueblo de Israel será como un león que se levanta y no se echa atrás, se multiplicarán y prevalecerán en tierras lejanas. Nadie detendrá su avance, su rey viene y con él la salvación». Números 24, 9. Balac, desbordando frustración, se volvió a sus consejeros, temblando ante la colosal imagen que surgía frente a él, un futuro en el que el pueblo que tanto despreciaba no solo existía, sino que reinaría. «¿Qué debo hacer?», clamó, sintiendo que el control sobre su reino se desvanecía. Mientras tanto, la voz de la verdad se apoderaba de los corazones de los presentes, y una revelación emergió. Algunos en la multitud comenzaron a cuestionar la sabiduría de su rey. ¿Valía la pena seguir la senda de su desobediencia frente al testimonio del Dios verdadero? De repente, un destello de luz iluminó la distancia. «El juicio de Dios está en camino, y no será desviado. Los caminos del Altísimo son justos, y aquellos que son llamados por su nombre deben decidir si se alinean con la verdad o la falsedad», pronunció Balaam, dejando a todos sumidos en la reflexión. La verdad innegable se instaló en el aire, con la certeza de que el futuro se manifestaría de acuerdo con la voluntad soberana de Dios. Balac, ahora impotente,
cayó de rodillas, reconociendo que la respuesta que tanto anhelaba se arrogaba como un don divino para aquellos que buscan un propósito más grande. Mientras la visión se desvanecía en la penumbra, un nuevo reto surgía ante el horizonte, el trono que parecía sólido se tambaleaba. ¿Sería este un momento de conversión y fe para Moab, o se cerraría aún más la puerta hacia la redención al aferrarse a viejas costumbres y falsa adoración? El cielo parecía esperar, anheloso, el desenlace de esta historia. El eco de la voz de Balaam sonaba claro en las montañas, aguardando que el rey Balac decidiera si se unía al coro de los redimidos o si se establecía, obstinado, en su condena. La revelación divina acontecía, transformando corazones y destinos, mientras la luz de Dios se hacía cada vez más brillante en una tierra oscurecida por la incredulidad. Balaam permanecía con la mirada fija en Balac, percibiendo cada latido de su angustia. El cielo oscuro se había convertido en un espejo del corazón del rey. En medio de la confusión, el profeta fue inundado por una presencia mayor. Era como si la brisa nocturna llevara consigo un susurro del Altísimo, una revelación que podía sacudir los cimientos de Moab. Balac, el Dios de Israel viene hacia ti con gracia y juicio. No desestimes este momento, pues las decisiones que tomes hoy resonarán por generaciones. Balac, sintiendo un profundo desasosiego, se levantó y miró a sus consejeros, quienes se apiñaban a su alrededor. Su fe en los dioses de Moab comenzaba a tambalearse. La voz de Balaam se entrelazaba en su mente como un eco persistente: decide, rey. La opción que escojas forjará el futuro de tu pueblo. Mientras Balac consideraba sus opciones, un grupo de ancianos moabitas se acercó, sus rostros marcados por la incertidumbre. Majestad, ¿acaso no es tiempo de buscar la verdad? Si este profeta habla en nombre del Dios de Jacob, ¿no deberíamos oírlo? Las palabras de los ancianos eran como agua fresca en un desierto ardiente. ¿Acaso es eso posible? Balac respondió, su voz estrangulada por el miedo. ¿Cómo puedo sacrificar a mis dioses por un Dios que ha mostrado su favor hacia Israel? Sin embargo, en su interior, una batalla se libraba. La fe de su pueblo temblaba ante la verdad que se presentaba ante ellos. Balaam percibió el giro en la atmósfera. Escucha con atención, Balac. El Altísimo ha ordenado que el futuro de tu pueblo no dependa de tus imaginaciones, sino de la luz que revela su verdad. Él ofrece paz a aquellos que se acercan, justicia a quienes se rinden. La salvación está al alcance. A medida que Balaam hablaba, sobre los cielos se formó un esplendor celestial. La noche se iluminó mientras las estrellas danzaban en un júbilo sobrenatural, como si celebraran el susurro de la redención. En ese momento, Balac sintió que el peso de su orgullo y resistencia se desmoronaba, exponiendo un corazón vulnerable. ¿Qué haré?, preguntó, la voz entrecortada, y los ancianos le miraron expectantes. ¿Voy a desafiar la voluntad de un Dios que ha demostrado ser poderoso? De repente, un rayo de luz rasgó el cielo. En una claridad divina, Balaam exclamó: no te aferres al miedo, Balac. El Dios de Israel se inclina hacia aquellos que buscan, pero rechaza a los que se aferran a la opresión. Él desea que Moab encuentre su identidad en él, no en el antagonismo. La tensión era palpable en el aire, como cuerdas tensas esperando a ser liberadas. Balac cayó de rodillas, sintiendo las manos de la verdad sobre su corazón. ¿Podía entregar su antiguo orden por un nuevo pacto? Las lágrimas comenzaron a caer mientras confesaba su lucha. Quiero saber, oh Dios, si eres aquel que bendice. Pero, ¿cómo puedo confiar en ti si he sido un rey de desesperanza? Su súplica resonó de tal forma que la multitud se detuvo en silencio, atenta al nuevo giro de su historia. Has de elegir, Balac, contestó Balaam, su voz llena de reverencia. Este es un momento sagrado, un juicio divino se cierne sobre ti. No temas abandonarlo todo por la esperanza de un futuro en Dios. El pueblo de Israel no será tu enemigo. El Dios de todos se mueve en gracia y redención. El rey alzó la vista, encontrando en la mirada de Balaam la audacia de un profeta, un hombre que no conocía temor, pues su profunda conexión con el Altísimo lo sostenía. Fue en ese instante, en ese oscuro horizonte de lucha y orgullo, que Balac vio la luz del propósito divino. ¿Aceptarían los moabitas un nuevo camino hacia la fe? Sobre ellos recaía el juicio, pero también, la oportunidad de renacer. La pregunta flotaba en el aire y resonaba en los corazones de todos: ¿sería este el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Moab?
En el horizonte, la luz desvanecía la oscuridad, y un nuevo amanecer aguardaba, lleno de promesas por descubrir. Así, el cielo se detuvo un momento. La eternidad suspiraba, esperando la respuesta de Balak. ¿Hacia dónde dirigiría su pueblo? La soberanía de Dios se manifestaba, y la historia no solo dependía de un rey, sino del corazón que decide seguir al Dios verdadero. La respuesta de Balak restalló en el aire como un trueno distante. «Dame tiempo para pensar», exclamó, arrodillándose aún más. El polvo del suelo se alzaba alrededor de su cuerpo, cada grano un recordatorio de su fragilidad. Balaam observaba atento, su corazón se llenaba de compasión por la tormenta que asolaba al rey. «El tiempo escapa, Balak, pero la gracia de Dios está aquí. Un susurro de salvación podría pronto volatilizarse. Escucha bien, la oportunidad no siempre regresa». Con cada palabra, la atmósfera se tornaba densa, el cielo sobre ellos temblaba ante la pesada presencia del Altísimo. Los ancianos moabitas se acercaron, sus rostros marcados por el temor y la esperanza, esperando escuchar la decisión de su rey. «Majestad, la voz del profeta trasciende todos nuestros temores. ¿Qué es lo que deseas para Moab? ¿Un destino enclaustrado en la oscuridad o un futuro redimido por la luz?» La pregunta caló hondo en el corazón de Balak. ¿Podría en verdad el Dios de Israel ser su salvación? La duda y la curiosidad batallaban en su interior. «Si me entrego a él, ¿qué sucederá con mi reino?», murmuró, con la mirada perdida. Balaam, percibiendo la angustia, respondió con firmeza. «El que no conoce al Dios de Israel puede contraponerse, pero la historia está escrita en su luz. Escoge ser parte de ella, y habrás hallado no solo un nuevo reinado, sino un nuevo alma». Las palabras de Balaam resonaban como campanas en el corazón de Moab. Mientras tanto, el cielo comenzó a oscurecerse aún más, hasta adquirir un tono azulado profundo, relámpagos iluminaban los cielos, y Balak vio en las inminentes tormentas un símbolo de la ira y del poder divino. Sintió un estremecimiento recorrer su ser. En ese instante, un aire de anticipación llenó el espacio. Los ancianos se miraron unos a otros, algunos con temor, otros con obediencia renovada. «¿Qué harás, rey Balak?», preguntó uno de los ancianos, con voz temblorosa. «La decisión es tuya, recuerda que hay vida o muerte en ella». «Hay vida en el consenso de la verdad», reflexionó Balak en voz alta, «pero estoy listo para renunciar a mis deidades por este Dios que se ha manifestado ante mí». Mientras tanto, en esa profecía suspendida en el aire, las estrellas parecían brillar con mayor intensidad. Como si los cielos presionaran para que su respuesta llegara. La naturaleza misma parecía contener el aliento. Un rayo rasgó el cielo una vez más, como un dedo divino indicando el camino. La presión se volvía abrumadora y, finalmente, Balak se puso de pie. «He visto la gloria del Altísimo reflejada en este profeta. Si cambiar de rumbo puede salvaguardar a mi pueblo, lo haré. El Dios de Israel me llama a cambiar mi destino». Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Los corazones comenzaron a palpitantes como uno solo. Balaam, lleno de gracia y alegría, dijo: «El pueblo de Moab tiene en sus manos la salvación. Que este día sea recordado como el día de la revelación, el día en que la oscuridad fue desmantelada y la esperanza floreció». Pero, justo cuando todos se disponían a celebrar este nuevo rumbo, una sensación de inquietante duda se hizo eco en un rincón del corazón de Balak. ¿Y si este era un mero engaño, una trampa del destino? Antes que pudiera alcanzar la paz, un nuevo rayo iluminó el cielo, revelando que había mucho más en el diseño soberano de Dios. Un nuevo evento asombroso estaba a punto de aterrizar sobre el corazón de Moab. A lo lejos, un acorde resonó de entre las sombras, y se escuchó la voz del Altísimo, llamando a todos: «Preparad el camino, porque una nueva alianza está en marcha y un gran destino se aproxima». Los corazones palpitantes ahora enfrentaban el desafío de un mayor sacrificio. La historia no se detendría aquí. La elección de Balak abriría compuertas de bendición y juicio, una historia que resonaría más allá de las generaciones y llevaría consigo ecos de gloria y redención. ¿Obedecerían las antiguas raíces del pueblo de Moab el llamado divino que se contorneaba en las nubes? La revelación de la soberanía de Dios apenas comenzaba. La conmoción en el corazón de Balak se intensificó, y mientras su mirada se entrelazaba con la de los ancianos, el profundo estruendo del trueno resonó en los cielos.
Una luz se desató, brillando con la fuerza de 1000 soles, y los presentes se cubrieron los rostros, temerosos de la manifestación divina. En ese momento de asombro, la voz de Balaam resonó como un eco en la profundidad del alma de Balac, el Dios de Israel habla. Su palabra es un fuego que consume los corazones rebeldes y un río de paz para los sedientos. ¿Qué debo hacer?, preguntó Balac, con su voz llena de angustia y vulnerabilidad ante la majestad del Altísimo. Los ancianos lo rodeaban, observando al rey que vacilaba entre el temor y la esperanza. Si hay salvación en el Dios de Israel, debéis ayudarme a comprender su voluntad. Venid, busquemos la dirección divina. Sin dudar, Balaam se postró nuevamente, invocando la presencia del Señor. Su voz, firme y reverente, clamaba al Altísimo en busca de dirección. «Oh, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Los corazones de Moab se vuelven hacia ti. Muéstrales el camino, declárales tu propósito». Mientras el profeta oraba, un viento poderoso sopló, trayendo consigo ecos de antiguas promesas. Las palabras de Dios fluyeron a través de Balaam como un torrente, revelando el juicio que caería sobre aquellos que se enfrentarán a su autoridad. He escuchado el clamor de Moab, la oscuridad envuelve su corazón, pero el arrepentimiento puede abrirles caminos de luz. Si el rey Balac se vuelve a mí con sinceridad, su pueblo encontrará la salvación. De lo contrario, el juicio se acercará como un rayo, arrasando todo en su paso. La atmósfera cambió abruptamente, y la luz se tornó oscura, reflejando la lucha entre vida y muerte. Balac sintió como su corazón se ajustaba a los latidos del destino, una decisión monumental se perfilaba ante él. «Dios de Israel, ¿debo aceptar este llamado? ¿Puedo desafiar mis antiguas creencias por ti?» Con el eco de las advertencias resonando en su mente, los ancianos comenzaron a murmurar entre ellos. El rey debe tomar una decisión. Esta es una hora crítica. Si el Dios de Israel responde, entonces hay esperanza. Al abrir de nuevo los ojos, Balac se reconcilió con la idea de dejar atrás sus ídolos. Si tú, oh Dios, prometes vida y redención, acepto el desafío. Moab se volverá hacia ti. Sin embargo, temiendo por mi pueblo, dime, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Qué señal mostrarás para confirmar tu pacto? Balaam, sintiendo la intensidad del momento, replicó, la señal se manifestará en los cielos, y la gloria de Dios descenderá sobre el monte. Haced sacrificios en la presencia del Altísimo y preparad vuestros corazones, porque este es el comienzo de un nuevo pacto. Así, los ancianos se unieron a Balac, llevando ofrendas y elevando sacrificios en alabanza al Señor. Desde la cima de una colina, la luz de la gloria divina comenzó a descender, iluminando el sacrificio con un fulgor tan intenso que despejaba cualquier sombra de duda. Mientras la visión se abría, un profundo sentido de temor y reverencia llenó el lugar. Un mensaje resonó en el aire, titilante como el oro: escuchad, pueblos de Moab, el Dios de Israel ha jurado que en esta tierra se levantará un pueblo para su gloria. Los que se arrepienten hallarán gracia, los que persisten en su orgullo, juicio. Balac se sometió, viendo el rostro del Altísimo en la luz que descendía. Este día se recordará, no solo como un momento de elección, sino como el día en que la historia de Moab fue transformada por el poder de Dios. Entonces, una voz más profunda y poderosa, que resonó en los cimientos de la tierra, proclamó: recuerda esto, rey Balac, porque mientras el cielo se despliega con juicio y gracia, el tiempo está preparando su escenario. Una nueva era se vislumbra más allá de las olas de la historia. Acércate, pues la revelación de mi plan soberano revela más de lo que imaginas. Que la redención florezca, pero también que el juicio cumpla su propósito. El corazón de Balac tembló, y el miedo y la esperanza chocaban en su pecho. Una nueva revelación aguardaba y el pueblo de Moab estaba a las puertas de su destino. ¿Cómo responderían ellos ante la llamada del Altísimo? La historia de su liberación estaba a punto de entrelazarse con los designios eternos de Dios. En el amanecer de un nuevo día, la luz dorada comenzó a envolver la tierra de Moab. El corazón de Balac latía con una mezcla de temor y fervor. No solo él, sino también muchos de sus súbditos aguardaban ansiosos los efectos de la revelación que habían recibido. Con las ofrendas aún humeantes sobre el altar, el rey reunió a su pueblo en la plaza central, donde un silencio reverente cubrió la multitud. «Pueblo de Moab», exclamó Balac con voz resonante. «Hoy nos encontramos en la encrucijada del destino. El Dios de Israel nos ha hablado,
y su palabra es un fuego que quema las sombras de nuestra ignorancia. Nuestro futuro pende de la decisión que tomemos. Hemos escuchado su llamado a la redención. ¿Qué respuesta ofreceremos a aquel que tiene poder sobre nuestras vidas? Las miradas intercambiadas entre los ancianos y el pueblo reflejaban una lucha interna. Muchos de ellos eran reacios a soltar los ídolos que habían venerado por generaciones. ¿Acaso basta con simples sacrificios para apaciguar a un Dios tan grande?, murmuró uno de los ancianos de Moab, con voz cargada de incertidumbre. Hemos sido fieles a nuestros dioses, y nunca nos han fallado. Balak sintió que su corazón se encogía al escuchar tales palabras. No obstante, ellos no nos han liberado de la opresión. Estoy convencido, como lo ha dicho Balaam, que este es el tiempo de decidir. La gracia de Dios se ha ofrecido, pero también ha señalado el juicio que vendrá si persistimos en nuestra ceguera. Mientras palabras de aliento comenzaron a brotar de la multitud, una nube oscura surgió en el horizonte, una señal palpable que provocó un murmullo de inquietud entre los congregados. La atmósfera se tornó pesada con la expectativa de lo que estaba por venir. Mirad, dijo Balak, levantando su brazo hacia el cielo. La gloria del Altísimo se ha manifestado sobre nosotros y con ella, el tiempo de la verdad ha llegado. Si nos volvemos a Él con corazones sinceros, hallaremos la paz. Pero si nos apartamos, el juicio caerá como la lluvia del cielo sobre la tierra seca. Un anciano, tomando un paso al frente, se volvió hacia Balak. Rey, ¿no has visto el poder de nuestro Dios? ¿No has sentido su mano guiándonos en las batallas? Puede ser que lo que pronuncias se convierta en nuestra ruina. Fue la fe y la gracia divina la que nos ha mantenido hasta aquí, respondió Balak con fervor. Pero ahora se nos presenta la oportunidad de un nuevo comienzo. Será nuestra decisión la que determine si, como pueblo, resistiremos la ira del Altísimo o disfrutaremos de su bondad. Las palabras de Balak resonaron profundamente entre la multitud. Una mujer entre los presentes exclamó: Rey Balak, haremos un pacto con el Dios de Israel. Nos comprometemos a dejar atrás nuestros ídolos y a seguir su camino. Que Él sea nuestro guía y nuestro refugio. La multitud comenzó a murmurar una anhelante aprobación. Balak, llenándose de valentía, tomó la mano de aquella mujer, y al alzarla, gritó: entonces será. Moab se unirá al pacto del Dios eterno. Que nuestras ofrendas sean sinceras y nuestras oraciones fervientes. Con fervor renovado, la gente comenzó a alzar sus manos hacia el cielo. La nube oscura que se había acercado comenzó a disiparse, como si el mismo cielo respondiera a su clamor. El trueno nuevamente retumbó, pero ahora fue seguido por un susurro de paz, una voz dulce que trajo alivio. Desde lo alto, la gloria del Señor descendió aún más, iluminando el corazón de Moab. Queridos hijos, resonó la voz divina, mi plan soberano se revela en la obediencia y en el sincero arrepentimiento. Este momento es el inicio de un camino que preparará la senda de mi Redentor. Sin embargo, tened en cuenta que la elección es vuestra. Cada acción tiene repercusiones que se despliegan en la eternidad. El viento sopló suavemente, y un sentido de esperanza y determinación invadió a los presentes. Fue así, en ese punto de transformación y decisión, que la historia de Moab comenzó a entrelazarse con los propósitos eternos de Dios. Balak miró a su pueblo, su corazón lleno de fe, como un nuevo amanecer iluminando su senda. Había un nuevo futuro esperando, pero en el eco de su aceptación, la ominosa advertencia de Dios aún resonaba: el tiempo está avanzando, y más allá de esta revelación aguardan designios que afectarán no solo a Moab, sino a las naciones enteras. Prepárense, pues los caminos de mi soberanía están por revelarse en majestuosidad y juicio. En la profundidad de la noche, mientras las estrellas tejían patrones en el cielo, la voz del Altísimo seguía resonando en el corazón del pueblo de Moab. Balak, con el simbolismo de su decisión fresca en su mente, sentía el peso de un destino nuevo pero incierto. Las sombras de su antiguo reino se disipaban lentamente, dejando un lugar al esplendor de la luz divina. Sin embargo, en su interior, la duda seguía arrastrándose como un serpiente, susurrándole viejas mentiras que amenazaban con arruinar su nuevo pacto. ¿Y si hemos cometido un error?, se preguntaba Balak, mirando a aquellos que ahora veían el futuro con esperanza, mientras su voz interior luchaba ferozmente contra lo que ahora cambiaba su historia. Un grupo de ancianos, que habían sido testigos del poder de Dios en la reunión, lo rodeaba, sus rostros iluminados con fe renovada. Reconocían que el tiempo de la incertidumbre había pasado, ahora era tiempo de la acción.
Majestad, dijo uno de los ancianos, su venerable voz clara y firme, este es el tiempo de sentar las bases de un nuevo inicio. Si el Dios de Israel se ha comprometido con nosotros y nosotros con él, entonces debemos dar pasos de fe. No solo debemos ser oidores, sino hacedores. En ese instante, Balac fue transformado de un rey temeroso a un líder resuelto. Tenéis razón, declaró, su voz resonando con el eco de una autoridad renovada. Hoy levantaremos un altar al Dios de Israel como símbolo de nuestro nuevo pacto. Cada sacrificio entregado será una ofrenda de gratitud por la salvación que hemos abrazado con la esperanza de un futuro brillante. Así, bajo el manto de la fresca noche, comenzaron los preparativos. Sacerdotes y el pueblo se unieron en concordia. Las llamas de los altares se encendieron, elevando fragancias dulces al cielo. Mientras el fuego ardía, formando una columna brillante, un silencio reverente se apoderó del lugar, como si la creación misma esperara la revelación que estaba por venir. A medida que Balac pronunció las palabras de dedicación, una inquietante calma sobrevino a todos los presentes. Era como si el mismo universo se contuviera la respiración. De pronto, el viento sopló, revolviendo las llamas como si una mano invisible estuviera dirigiendo la danza del fuego. Los ojos de Balac se elevaron, y, en ese preciso momento, una visión se expandió ante él. No era una mera imagen, sino un profundo entendimiento que lo invadió, vislumbrando más allá de la humanidad y conectando su finito ser con el vasto plan divino. En su mente, comprendió que su decisión no solo afectaba a Moab, sino que resonaría en toda la historia de la redención. Tu pueblo será transformado, Balac, la voz del Altísimo sonó con claridad en su corazón, y de tus descendientes surgirán aquellos que llevarán mi mensaje de esperanza a las naciones. No olvidarás que cada elección lleva consigo implicaciones eternas. De pronto, las llamas del altar comenzaron a elevarse aún más, brillando intensamente en respuesta a la declaración divina. Los corazones de los moabitas empezaron a latir como uno solo, llevados por un nuevo fervor. Algunos entre ellos comenzaron a alabar en voz alta, unidos en una canción que resonaba con la promesa de un futuro entrelazado con la soberanía de Dios. Sin embargo, la luz vibrante no solo trajo esperanza, también reveló la trágica verdad del pasado. Mientras el pueblo se regocijaba, en la distancia, una sombra se cernía sobre el corazón del rey. Recordó las antiguas alianzas con los ídolos que una vez adoró. ¿Podré realmente dejar atrás la sombra de lo que he conocido? Su mente horrorizada enviaba ecos de duda. En medio de la celebración, el anciano que había hablado antes se acercó a Balac. Rey, los antiguos caminos de la oscuridad son poderosos, pero hoy elegimos avanzar hacia la luz. Te insto a que tu corazón se sujete al poder de transformación que el Altísimo ofrece. Balac cerró los ojos, sintiendo la lucha dentro de sí. La tentación del viejo camino luchaba contra el deseo de ser un instrumento de renovación. Fue entonces que comprendió que su papel como rey era ser un reflejo de la luz que representaba al Dios de Israel ante su pueblo. De repente, un nuevo profundo rayo de luz rasgó el cielo e iluminó el altar. Las llamas danzaron con más fuerza, y el pueblo contuvo el aliento. Fue un momento de revelación y expectativa. Así dice el Señor, retumbó la voz divina, todavía hay más en mi plan. Preparad vuestros corazones, porque el cambio es solo el principio. De vosotros nacerá algo grandioso que transformará no solo a Moab, sino a las naciones. Los corazones se estaban encendiendo con la verdad de esas palabras. Bajo el peso de esa revelación, Balac, ahora con lágrimas de gratitud en sus ojos, pronunció una declaración de fe ante su pueblo. Oh Dios, el pueblo de Moab se dispuso ante ti por tu gracia. Si hay más en tu plan, como has prometido, guíanos para que nuestra fe nunca retroceda y podamos prosperar bajo tu luz. Y así, en ese escenario encendido por la gloria divina, un nuevo pacto fue establecido. Sin embargo, la historia no se detendría allí. La sombra de la historia de Moab apenas comenzaba a entrelazarse con el gran relato de la redención, y desde el corazón de este momento, se gestaban futuros ecos de esperanza y advertencia. El tiempo de revelación no solo había llegado para Moab, sino para el mundo. Preparad el camino, resonaba la invitación de Dios, pues los designios de mi soberanía son más profundos de lo que habéis imaginado. Un nuevo amanecer se acerca, trayendo consigo la luz que iluminará todos los corazones que se atrevan a creer.